Bueno, entonces estamos grabando la clase, chicos. Bueno, entonces, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Eh, bueno, felicito a todos los que están aquí en la clase pendientes. Bueno, en este momento vemos 15. Bueno, los saludo a todos. Por aquí alcanzo a mirar algunos. Está Camilo, Isabela, Jairo Andrés, Patricia. Bueno, algo otros no los alcanzo a mirar, están más por acá. Bueno, entonces sean todos ustedes bienvenidos a la clase y vamos entonces a comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con las clases de Pre-ICFES. Eh, pues la clase en sí dura 2 horas, son las 9:26. Pongámosle que las 9:20. Entonces, hasta las 11:20. O si terminamos a las 11, digamos que ya se haya terminado, a las 11 dejamos, ¿listo? Entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer es continuar con la guía número, o la prueba saber mejor, la prueba saber número 2, que era una guía de Pre-ICFES. Entonces era prueba saber número 2 del proyecto Pre-ICFES. ¿Listo? Entonces, bueno. A ver, voy a tomar aquí mi pluma. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Eh, a ver, ¿cómo les fue en esta prueba? Bueno, en la pregunta número 1, ¿cómo les fue? Ahora vamos a mirar el promedio. A ver, yo creo que el promedio lo tengo por acá. A ver si miramos el promedio. Prueba saber número 2. Miremos qué promedio sacaron en este examen. A ver, por aquí está respuestas. Respuestas, miremos el promedio primero para tener una idea. 11,67 de 20, dice. 11,67 de 20 preguntas que eran. Entonces, eso nos da un puntaje de 58,35. Pues ese puntaje es bueno. Si en el ICFES lográramos sacar ese puntaje, 58,35, pues estuviéramos muy contentos. Ese puntaje 58,35 nos garantizaría que acá en nuestro municipio quedaríamos de primeros en matemáticas. Entonces, en esta prueba ustedes sacaron un promedio de 58,35. ¿Listo? El año pasado, efectivamente, los chicos que se presentaron al ICFES sacaron ese promedio exacto, 58, y con eso nos ubicamos de primeros en matemáticas a nivel de nuestro municipio. Bueno, entonces vamos a ver. La primera pregunta, vamos a mirar cómo les fue. La primera pregunta, el 31% acertó. Listo, y hay un 31% que se fue por la C. A ver, vamos a ver qué pasó. 31% acertó en esta pregunta número 1. Listo, y hay un 31% que se fue por la C. O sea, se fueron entre la A y la C. Bueno, entonces vamos a mirar. Dice, el número real 0,5, una barrita encima. Bueno, miren, esta información que está aquí a ustedes los hace confundir. Si ustedes no miran esto, y solamente miran el número 0,5 y una barrita encima, que en sí es 0,55555 y así sigue hasta el infinito, entonces por favor díganme, este número que está aquí con una barrita encima, que es igual a esto, se llama un decimal ¿qué? ¿Qué tipo de decimal es? ¿Decimal qué? ¿Cómo se llama ese decimal? Chicos, Periódico. muy bien, es un decimal periódico. Listo, es un decimal periódico. Bueno, vamos a recordar que los decimales, si nosotros tenemos aquí números decimales, bueno, nosotros sabemos pues que los decimales tienen la característica de la coma. Bueno, entonces, bueno, hay algo así, 3,56 por ejemplo. Entonces, el numerito que está antes de la coma se llama la parte entera, y lo que está después de la coma, entonces se llama la parte decimal, ¿cierto? La parte decimal. Bueno. Y los decimales, hay varios tipos de decimales. Entonces, si nosotros decimos todos los números decimales, hay algunos tipos de números. Por ejemplo, hay unos decimales que se llaman finitos. Y los decimales finitos también se llaman exactos.
¿Listo? Por ejemplo, el decimal 3,14 o 3,25, pongámosle, 3,25. Ese se llama un decimal exacto o finito. Hay otros decimales que se llaman decimales periódicos, decimal periódico. Entonces, un decimal periódico, por ejemplo, 2,66666, entonces se lo escribe así, ¿listo? Que es 2,6666, ¿listo? Bueno, se llama un decimal periódico. Bueno, estos dos, los decimales finitos y los decimales periódicos, hacen parte de un conjunto que se llaman los números racionales. ¿Listo? Entonces, estos numeritos de aquí hacen parte de un conjunto que se llaman números racionales. ¿Y cuáles son los números racionales? Son todos los que se los puede escribir de la forma a sobre b. Es decir, estos decimales se los debe poder escribir de la forma a sobre b y estos también. Debe haber alguna manera para escribirlos. Es bueno que ustedes pues sepan hacerlo, sino que pues por ahora no. A ver, Luisa está ingresando. Bienvenida, Luisa. Entonces, estos tipos de números, los decimales finitos y los decimales periódicos, corresponden a los números racionales, y los números racionales son todos aquellos que se los puede escribir de la forma a sobre b. O sea que estos números, este 3,25 debe podérselo escribir de la forma a sobre b, ustedes deben saber hacerlo, y este decimal periódico también se lo puede escribir de la forma a sobre b. ¿Listo? Y hay otros decimales que se llaman infinitos, que son decimales infinitos. Hay unos decimales que se llaman decimales infinitos, no periódicos, son decimales infinitos no periódicos. Como por ejemplo, raíz de 2, si calculamos raíz de 2, que es 1,41, 42, creo que sigue 13, bueno, y sigue apareciendo más cifras decimales y no tiene periodo, entonces esos se llaman decimales infinitos no periódicos. Otro ejemplo, el número pi, 3,14, 15, 92, bueno, y sigue, es un decimal infinito no periódico. El número e, 2,71, 82, 81, y sigue. El número de oro, 1,68 y algo más. Bueno, y todas las raíces inexactas, cualquier raíz que no sea exacta, raíz cúbica de 7, y también estos numeritos, 1,01, 2 ceros 1, 3 ceros 1, y así sigue, que aparentemente es periódico, pero no lo es. Mire, 0,1, para que sea periódico debería de seguir 0,1, pero ahora son 2 ceros 1, 3 ceros 1, entonces hay que seguir la secuencia, entonces seguirían 4 ceros 1 y así. Esos números son decimales infinitos no periódicos, y estos decimales infinitos no periódicos corresponden a otro conjunto numérico que se llaman los números irracionales. ¿Listo? Y no se olviden que los racionales y los irracionales no tienen nada en común. Entonces, si realizamos la intersección de Q con I, me da el conjunto vacío, o sea, no tiene elementos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Me están preguntando por este número. Entonces, como nosotros sabemos que por la barrita que está encima el número se va a seguir repitiendo, entonces ya sabemos que es un decimal periódico. Entonces, si es un decimal periódico, se trata de un número racional. ¿Listo? Entonces vamos a ver las respuestas. Entonces la A dice racional menor que 5 octavos. La B dice irracional. Miren, esta está descartada. No es irracional. Bueno, parece que alguien está intentando ingresar. Ajá, Valentina. Bueno, entonces les estaba diciendo, es racional, entonces la B está descartada y la C está descartada. Las dos están descartadas. La A dice racional menor que 5 octavos. Bueno, no sabemos, habría que dividir 5 octavos y mirar si efectivamente este 0,5 es menor que este. Y la D dice es racional, ojo aquí, miren la justificación, dice, porque su expresión decimal es infinita, no periódica. Entonces pregunto, si es un decimal infinito no periódico, ¿cómo se llama el número? ¿Racional o irracional? ¿Cuáles son los decimales infinitos no periódicos? ¿Los racionales o los irracionales? Los racionales. ¿Los qué? Irracionales. Racionales. Racionales. Muy bien. Listo. Si es decimal infinito no periódico, se trata de un número irracional. Mire, los decimales infinitos no periódicos son irracionales.
Y aquí me está diciendo lo contrario, ¿no es cierto? Me está diciendo que es racional porque su expresión decimal es infinita no periódica, ¿no es cierto? O sea, esto es incorrecto. Si fuera infinito no periódico, no sería racional, sino que sería un número, ¿qué? Sería un número irracional. Entonces descartamos la D. Y entonces, pues ya por descarte, pues no me queda más que la A. Ahora, si usted quiere estar seguro, dice, bueno, y seguro que es racional, pues ya sabemos que es racional porque es periódico, ¿listo? ¿Será menor que 5 octavos? ¿Será menor que 5 octavos? Entonces, pues tocaría hacer la división, 5 entre 8, y mirar si efectivamente 0,555 es menor que 5 octavos. Entonces, vamos a hacer la división. Esta pregunta de pronto es una pregunta aplicada por el ICFES. Entonces, hay algunos estudiantes que piensan que hacer divisiones, o sea, no les va a tocar hacer una división en el ICFES. Yo tenía ese pensamiento en los chicos del año pasado. Ellos pensaban eso, algunos decían, no, yo no sé dividir. No, pues que el ICFES no le van a preguntar, no, sí le van a preguntar. El ICFES y la Universidad Nacional, usted debe saber dividir. Entonces, 5 entre 8, como no me alcanza, entonces ponemos 0 y acá 0, entonces me alcanza a 6. 6 por 8, 48, 52. Aumentamos un 0 y seguimos dividiendo. 8 por 2, 16 a 24. Aumentamos un 0 y seguimos dividiendo. 5 por 8, 40 a 40, 0. Entonces tenemos que 5 octavos es 0,625. Entonces la cuestión sería, mira, si este número 0,555 y que sigue así, ¿será efectivamente menor que 0,625? La respuesta es sí, efectivamente es menor. Entonces miren que estamos demostrando que sí, que es la A. Efectivamente ese número es menor que 5 octavos. ¿Listo? Bueno, otra cosa aquí. ¿Por qué algunos de ustedes se confundieron y pensaron que ese número... Voy a hacer un ladito esta cosita que me estorba aquí. A ver, bueno, por acá. ¿Por qué algunos de ustedes pensaron que ese número era decimal infinito no periódico? Porque miren que el 31% de ustedes pensó que ese número era decimal infinito no periódico. ¿Cuál fue el problema aquí? Entonces, bueno, el problema fue al mirar esta partecita que yo la borré. Entonces, a ver, entonces, les explico esta parte que los confundió a muchos. Esta partecita que borré, entonces esta. Entonces la voy a marcar. Esta partecita los confundió a algunos de ustedes y les hizo pensar que ese era un decimal infinito no periódico. Entonces les explico qué es eso. Entonces cuando ustedes tienen un número, por ejemplo 0,256, que es un decimal, entonces, ¿qué significa este 2? Entonces este número sería, o bueno, pongámosle otro número aquí. Este número sería, bueno, lo voy a escribir aquí, sería 3, que es la parte entera, más. Este 2 que está aquí son 2 décimas. ¿Qué es 2 décimas? Es esto. Eso es 2 décimas. Más este 5 que está aquí son 5 centésimas. Más este 6 que está aquí son 6 milésimas. ¿Listo? Esto es 6 milésimas. Entonces, este número escrito de una forma en su descomposición polinómica, entonces sería así, sería 3 más 2 décimas más 5 centésimas y este son 6 milésimas. Entonces, ese número 0,5 que está ahí, que es 0,5555 y así sigue, escrito en su descomposición polinómica, entonces este 5 de aquí serían 5 décimas, más este 5 de acá son 5 centésimas, más este 5 de acá son 5 milésimas, y este otro 5 de acá son 5 10 milésimas, más, y así sigue porque es infinito. ¿Listo? Bueno, eso nomás es lo que está escrito allí. Entonces, esta partecita a lo mejor algunos de ustedes los confundió. Entonces, hay que saber la descomposición polinómica de los números, tanto decimales como números, pues digamos, enteros o números naturales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este número natural, 3250. ¿Listo? 3250. Su descomposición polinómica, ¿cómo sería? Entonces, este número de aquí es 1000. Entonces, sería 3 por 1000. Más, este número, este 2 de aquí representa 200. Entonces, sería 2
por 100. Más este 5 de aquí, entonces sería 10. Entonces sería o decenas, 5 por 10. Más, y este último 0, que son las unidades, entonces sería 0. ¿Listo? Entonces serían 0 unidades, son decenas, entonces se multiplica por 10, son centenas, se multiplica por 100, y estas son unidades de 1000, entonces se multiplica por 1000. ¿Listo? Y si tenemos, por ejemplo, bueno, 426,81, pongámosle, ¿cómo me quedaría la descomposición polinómica de ese número? Entonces la descomposición polinómica sería este 4, ¿por cuánto iría? A ver, ayúdenme allí si es que me están entendiendo. Ese 4 iría multiplicado por ¿cuánto? ¿Cómo sería allí? Chicos, este primer 4 iría multiplicado por ¿cuánto? Es la descomposición polinómica. Estas son unidades, decenas, centenas. Entonces el 4 va multiplicado por ¿cuánto? Por 100. Ajá. Entonces estamos haciendo la descomposición polinómica de este número. El 2, ¿cómo iría? Ayúdenme, por favor. 2 por 10, muy bien. 2 por 10. Muy bien. Más el 6, simplemente 6, ¿listo? 6, nada más. Algunos lo escriben así, por 10 elevado a la 0, porque 10 elevado a la 0 es 1. Si ustedes lo miran así, a veces pues lo escriben en la descomposición polinómica así, por 10 elevado a la 0, entonces 10 a la 0 es 1, es lo mismo que tener el mismo 6, porque 6 por 1 es 6. O si no, algo otro lo escriben solamente el 6, ¿listo? Más este 8, ¿cómo sería? ¿Este son 8 qué? Este 8 de aquí, ¿son 8 qué? Chicos, ayúdenme por favor, ¿cómo iría ese 8? Ese está después de la coma. 8 décimas, entonces va 8 sobre 10, más, y este 1 de acá, ¿cómo iría? ¿O qué es ese 1? 1 sobre 100. Eso, 1 ¿Sobre sobre. 100? Muy bien, 1 sobre 100 es una centésima. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos al segundo punto. El segundo punto también es escrito por el ICFES, lo aplicó el ICFES hace algunos años. Entonces dice así, en la recta numérica que se muestra se han ubicado algunos números reales. Ahí está en la recta numérica, está el número -2, está el 0, está el 2 y está el número pi. Bueno, entonces dice, el número real 2 menos pi sobre 2 está ¿en qué intervalo? 2 menos pi sobre 2, ¿en qué intervalo se encuentra? Entonces vamos a mirar, entonces 2 menos, ahí usted debe saber a cuánto equivale pi. Entonces, en estos casos usted solamente coloque 3,14. Entonces, a veces a nosotros nos hacen ubicar pi como 3,1416. Está bien, aunque bueno, sabemos que el valor de pi es un decimal infinito no periódico, ¿verdad? 3,141592 y sigue. Pero en este caso, o en prácticamente la gran mayoría de los casos en las pruebas del ICFES, usted lo va a reemplazar como 3,14. Cuando estemos en geometría, y si a usted le den calcular el volumen de alguna figura geométrica y por allí va a aparecer el número pi, no lo reemplace, déjelo indicado. Casi la mayoría de los resultados, por ejemplo, va a decir 3 medios de pi. ¿Listo? Entonces no se ponga a reemplazarlo. Eso en geometría. En este caso sí, lo tenemos que reemplazar para saber el resultado, pero lo vamos a reemplazar como 3,14 nada más. Entonces hacemos la resta, 2 menos 3,14. Entonces hay que saber restar decimales. Mire, entonces aquí la resta me queda menos 1,14. Si alguien no recuerda cómo se resta, entonces se resta así. Arriba se coloca el más grande, entonces sería 3,14 menos 2. Entonces el 2 como no tiene cifras decimales, le podemos colocar aquí ceros para acá. No se olviden que se puede colocar los ceros que usted quiera. Y restamos normal. 4 menos 0 es 4, 1 menos 0 es 1, bajamos la coma y 3 menos 2 es 1. Y el resultado lleva el signo del mayor, como el mayor es negativo, por eso me queda menos 1,14. Y lo dividimos entre 2. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos mirando los resultados. Dice, A es un número
Bueno, entre menos 1, 0 y es irracional, entre menos 1, 0 y es racional, entre menos 4 y menos 3 y es irracional, y entre menos 4 y menos 3 es racional. Primero vamos a determinar si ese resultado es racional o irracional. ¿Qué dicen ustedes? Al operar 2 menos pi sobre 2, el resultado va a ser un número racional o irracional. Cuéntenme, por favor, díganme. Chicos, les repito la pregunta. El resultado de operar 2 menos pi sobre 2, ¿qué será? ¿Racional o irracional? Ese número, ¿qué será? Chicos, Sería Irracional. escribir de la forma A sobre B. bueno, no les escucho bien, pero por allí a alguien le escuché racional y a alguien le escuché irracional. Bueno, vamos a mirar qué contestaron. Irracional. Es irracional. Ajá, sí, eso, exactamente, es irracional. Vamos a ver qué contestaron ustedes. Ah, miren, han contestado el 77%, han contestado bien. 77% han contestado bien. Entonces, ese número es irracional. ¿Por qué? Porque allí está pi y al operarlo no se va a cancelar pi. Entonces el resultado va a ser irracional. Entonces está entre la A y la C. ¿Listo? Ya tenemos un 50% de probabilidad de acertar. Ahora la cuestión sería saber si está entre menos 1 y 0, o sea, es negativo el resultado. Ah, y acá también es negativo, entonces habría que mirar si está entre menos 1 y 0 o está entre menos 4 y menos 3. Alguien que me diga, sin hacer la división, ¿cómo podría hacer para darme cuenta si el resultado está entre menos 1 y 0 o entre menos 4 y menos 3? Alguien que me ayude, por favor. Chicos, Yo, a ver. pues, más o menos. Yo. Más o Ajá. menos lo que veo es que el 2 entre el 2 de arriba y el 2 de abajo, o sea, se divide, o sea, se simplifica y queda uno. Y eso por... a ver, espera, me trabé, de nuevo. Más Tranquila. o menos tenía algo, pero ya no lo tengo. Bueno, Perdona. listo, ya sé lo que usted hizo, pero ojo aquí, Bran. Entonces, yo le escuché esto. Entonces dice 2 menos pi sobre 2. Entonces dijo el 2 de arriba se va con el 2 de abajo. Bueno, ojo, eso no se puede hacer. No se puede cancelar el 2 con el 2. Hay una regla para cancelar. Cuando nosotros tenemos fracciones, hay una regla para cancelar. Y la regla que me permite simplificar fracciones dice así. La regla dice así. Nosotros tenemos P por Q sobre Q, entonces se va Q con Q y me queda P. Siempre y cuando Q sea diferente de 0. Bueno, ahorita no nos interesa el 0. Luego de pronto les explico por qué Q diferente de 0. Pero ahorita solamente se cancela Q con Q. ¿Cuándo se cancela? Cuando estamos multiplicando. Si estamos sumando, si tenemos P más Q sobre Q, ¿se puede cancelar allí? No, no se puede cancelar. Entonces, la regla para simplificar fracciones me dice que yo puedo cancelar solamente cuando estoy multiplicando, cuando estoy sumando no, cuando estoy restando no. Entonces, solamente cuando estoy multiplicando se puede cancelar. ¿Listo? Y les voy a dar un ejemplo para demostrarles que sí, o sea, es cierto, no se puede cancelar cuando estoy sumando. Entonces verán, ¿no? Por ejemplo, cuando usted tiene una fracción, por ejemplo, supongamos 10 octavos. Usted la va a simplificar, ¿listo? Entonces, para simplificar, ¿qué decimos? Hallamos la mitad a los dos. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4 y me queda 5 cuartos. Y eso está muy bien hecho, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue hallarle la mitad a los dos. En sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para simplificar, ¿qué es lo que se hace? Entonces tenemos 10 octavos. En sí lo que se hace es descomponer en factores primos los dos. 10 en factores primos es 5 por 2. 8 en factores primos sería 2 a la 3, que es lo mismo 2 por 2 por 2. ¿Listo? Y de ahí, ¿qué podemos hacer? Miren, el 2 se va con el 2 y me quedó 5 y abajo 2 por 2 es 4. Entonces el resultado es 5 cuartos. ¿El proceso está bien? Sí, correcto. Entonces lo que hicimos, descomponer en factores primos y cancelar los factores comunes. Perfecto. Pero ojo a esto, miren, si usted tiene 10 octavos, por ejemplo, alguien podría decir,
Ah, fácil, 10 octavos, 10 lo voy a descomponer como sumas. Entonces 10 es 5 más 5 y 8 es 5 más 3. Uy, toma tu quiño y toma tu quiño y me quedó 5 tercios. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué dicen ustedes? Esa forma de simplificar, ¿correcta o incorrecta? Chicos, Incorrecto. incorrecto, ¿no es cierto? Así no se simplifica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace para simplificar? Se descomponen factores primos y se cancelan los factores comunes. No se descomponen sumas y se cancela, no. Esa es una forma incorrecta. Entonces, allí les estoy dando un ejemplo que ustedes se dan cuenta que eso no se hace, ¿listo? Entonces, este es un error muy común y qué bueno bueno, lo dijeron, entonces ahí me di cuenta, ¿listo? Está muy bien. Entonces, el 2 con el 2 no se puede cancelar. Este es un error muy común de pensar que se puede cancelar y entonces me queda el resultado, me queda menos pi. ¿Listo? Entonces, y el resultado entonces sería la C, está entre menos 4 y menos 3. No, entonces no se puede. Entonces, allí no se puede cancelar. Entonces, la única opción es esto, hacer las operaciones. Y ya voy aquí ya. Entonces tengo menos un 14avo dividido entre 2. Pero resulta que como estoy en la prueba del ICFES y necesito ahorrar tiempo, porque al hacer la división ahí voy a gastar unos segundos valiosos, o de pronto hasta un minuto, y de pronto hasta más. Entonces, quiero ahorrar tiempo. Y entonces necesito saber, ya sé que es irracional, pero no sé si escoger la A o la C, entonces ¿qué hago? Recuerden ustedes que cuando ustedes tienen unas fracciones que se llaman propias, ¿qué es una fracción propia? Cuando el numerador es menor que el denominador, como aquí, esto se llama una fracción propia. Y la característica de una fracción propia es que es menos de 1, ¿listo? En cambio, hay otras fracciones que son al contrario, por ejemplo, pongámosle 7 cuartos. Cuando el numerador es más grande, se llama una fracción impropia. ¿Y qué es una fracción impropia? Es una fracción mayor que 1. Entonces, des en cuenta ustedes que en este caso el numerador es menor, 1,14 es menor que 2, entonces el resultado va a ser una fracción propia, o sea, es menos de 1. Si decimos que es menos de 1, eso significa que está entre 0 y 1. Como es negativo, porque aquí tenemos menos, entonces pues estaría para atrás, ¿no es cierto? Entre menos 1 y 0. Entonces la respuesta sería está entre menos 1 y 0. Listo, y ya dijimos que era un número irracional. ¿Listo? Miren, todo esto que yo les estoy diciendo aquí de fracción propia, fracción impropia, todo esto está en las guías. Por eso yo la otra vez les decía, si ustedes son bien juiciositos y se ponen a estudiar todo el contenido de las guías que les he enviado, allí está toda la información de todo lo que ustedes van a necesitar en las pruebas del ICFES. Perfectamente para que saquen más de 70 puntos. Algunos pues sacan 75, más 78, algo otros hasta 100. ¿Listo? 80, bueno, pero más de 70 pues es bueno. Entonces, perfectamente pueden sacar unos 90 puntos si ustedes son bien juiciositos y están bien dedicaditos a estudiar todas las guías con mucho juicio. Bueno, vamos ahora al siguiente punto, proporcionalidad. Entonces aquí me está evaluando otro tema, miren. Entonces, ¿qué tema teníamos acá? Es un tema que evalúa el ICFES que se llama números reales. Vamos ahora a otro tema que evalúa el ICFES que se llama proporcionalidad. Vamos a mirar qué dice esta pregunta. Dice así. Pregunta número 3. La carga de una columna cilíndrica sobre una superficie plana varía directamente con la cuarta potencia de su diámetro e inversamente con el cuadrado de su longitud. Si el diámetro y la longitud se reducen a la mitad, entonces, ¿qué pasa con la carga? Bueno, aquí quiero explicar algunas cositas. Me está hablando de directamente, de inversamente. Eso es directamente proporcional y lo de acá es inversamente proporcional. Entonces vamos a explicar un poquitico sobre ese concepto, directamente proporcional. ¿Listo? Y luego inversamente proporcional. Entonces, ¿qué significa directamente proporcional? Significa que si usted tiene dos magnitudes, si la una aumenta, la otra también aumenta. Si la una disminuye, la otra también disminuye. Además, cumplen algo más. Su cociente es una cantidad constante. Constante quiere decir que siempre da el mismo resultado. Entonces, por ejemplo,
Bueno, vamos a suponer un ejemplo aquí. Vamos a colocar a dos magnitudes. Una magnitud la voy a llamar P y otra magnitud la voy a llamar Q. Y le voy a dar aquí algunos valores. ¿Listo? Bueno, por acá está sonando, no sé si están ingresando. Sí. Bueno. Listo. Entonces, tenemos aquí dos magnitudes, una llamada P, otra magnitud llamada Q. Supongamos aquí, bueno, voy a colocar algunos valores, por ejemplo, 2, bueno, no sé, aquí 3, 4, 5, bueno, pongámosle acá 8. Y por ejemplo, aquí 6, aquí 9, aquí 12 y aquí 24. Vamos a analizar si estas magnitudes son directamente proporcionales o no. Entonces, ¿qué se hace? Entonces hay que mirar que la una magnitud aumente y que la otra también aumente. Entonces miren que P va aumentando, ¿listo? Y Q también está aumentando. A medida que P aumenta, Q también aumenta. Miren, 2, 3, 4, 8, Q aumenta, 6, 9, 12, 24. Pero con eso todavía no puedo garantizar que son directamente proporcionales. Pondrán mucha atención. Además, para que sean directamente proporcionales, además de mirar que la una aumenta y la otra también, además de eso, debe garantizar que el cociente sea una cantidad constante. ¿Qué es cociente? Cociente es el resultado de una división. Entonces vamos a dividir. En este caso me queda más fácil dividir Q entre P. Entonces miren que en la primera sería 6 dividido entre 2, resultado 3. En la siguiente sería 9 dividido entre 3, resultado 3. En la siguiente sería 12 dividido entre 4, resultado 3. En la siguiente sería 24 dividido entre 8, resultado 3. Miren que en todas las divisiones me dio 3. ¿Listo? Miren, eso se llama constante, siempre lo mismo. Entonces allí ya puedo asegurar que esas dos magnitudes se llaman directamente proporcionales. ¿Listo? Eso significa directamente proporcional. Bueno, ¿qué son magnitudes inversamente proporcionales? Entonces vamos a explicar qué significa eso de magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Bueno, voy a tomar otro color por acá. No, para que no se mire tan feo. Voy a tomar un azul. Entonces, ¿qué son magnitudes inversamente proporcionales? Proporcionales. Pondrán mucha atención, por favor. ¿Qué son magnitudes inversamente proporcionales? Son aquellas que si la una aumenta, la otra disminuye. O si la una disminuye, la otra aumenta. Están haciendo lo contrario. Pero además, su producto, ahora no es el cociente, sino el producto, es una cantidad constante. Entonces allí se llaman magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, por ejemplo, entonces, bueno, supongamos que tenemos dos magnitudes llamadas P y Q. P y Q. ¿Listo? Y voy a colocar aquí algunos valores. Entonces, bueno, voy a colocar los mismos de acá arriba. A ver, 2, 3, 4, 8. A ver, su producto debe ser constante. Entonces, bueno, pongámosle... Bueno, me va a tocar así. 5, 4. No, pongámosle otro número. Bueno, pongámosle 4, 3. Pongámosle... bueno, pongámosle así mejor. 12, 1. Pongámosle 4, 3. Pongámosle 3, 4. Pongámosle 2, 6. Ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, ¿cómo analizamos si son directa o inversamente proporcionales? Entonces, en este caso, miren que P está disminuyendo. 12, 4, 3, 2, está disminuyendo. En cambio, Q, ¿qué está sucediendo? Está aumentando, miren, 1, 3, 4, 6. Pero todavía con eso no puedo asegurar que son inversamente proporcionales. ¿Qué tengo que hacer? Que el producto sea una cantidad constante. ¿Qué es producto? El producto es el resultado de una multiplicación. Entonces vamos a multiplicar P por Q. Entonces en el primero sería 12 por 1. 12 por 1 es 12. En la segunda sería 4 por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. En la siguiente sería 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12.
Y en la última sería 2 por 6. 2 por 6, ¿cuánto da? 12. Entonces, miren que en todos dio una cantidad constante. ¿Qué es constante? Lo mismo. Constante, 12, 12, 12. Allí ya puedo asegurar que las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Listo? Esa es la teoría de magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. ¿Deben saberlo a la hora de enfrentarse al ICFES? Sí. ¿Listo? Y a la Universidad Nacional. Sí. Deben saber este conocimiento. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver acá. Continuamos con el ejercicio. Dice, la carga de una columna cilíndrica sobre una superficie plana varía directamente con la cuarta potencia de su diámetro. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que la carga varía directamente con la cuarta potencia de su diámetro. Me está diciendo que a medida que el diámetro aumenta, entonces la carga también aumenta. Y también me está diciendo que inversamente con el cuadrado de su longitud. Entonces, si aumenta su longitud, entonces la carga va a disminuir. ¿Listo? Porque son inversamente proporcional con la longitud. Bueno, ahora, ¿qué es eso de cuarta potencia? ¿Qué es eso de cuadrado? Cuando hablamos de cuarta potencia significa que está elevado a la 4. Cuadrado significa que está elevado a la 2. Entonces, lo que me está diciendo aquí sería lo siguiente. Bueno, ya, otra cosa les voy a enseñar. Pónganme en atención, por favor. Si usted tiene una fórmula, esto es física, por ejemplo, bueno, pero también pues me sirve para matemáticas. Usted tiene una fórmula, bueno, pongámosle una fórmula de física mejor. Entonces, por ejemplo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Listo. Entonces, chicos, por favor, bien atentos aquí. La pregunta es la siguiente. Cuando usted tiene una fórmula, entonces ustedes díganme, ¿cómo es la velocidad con relación a la distancia? ¿Son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales? ¿Cómo es la velocidad con la distancia? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Directamente. Directamente proporcionales. ¿Listo? Muy bien. La velocidad es directamente proporcional a la distancia. ¿Y cómo es la velocidad con relación al tiempo? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Bueno, ¿por qué son directamente proporcional la velocidad y la distancia? Porque si yo voy a mayor velocidad, usted va manejando y usted aumenta la velocidad, ¿qué pasa con la distancia que usted recorre? Va a recorrer también una mayor distancia, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la velocidad con el tiempo? A mayor velocidad, usted va a gastar, se va de aquí al estadio. Entonces, si usted va a mayor velocidad, ¿cómo es el tiempo? ¿Gasta más tiempo en llegar al estadio o menos tiempo? Menos tiempo. Menos tiempo. Entonces, la velocidad es inversamente proporcional al tiempo, ¿no es cierto? Bueno, listo. Ahora, en una fórmula, cuando usted mire que estén así, derechito, serían directamente proporcionales. Y si están cruzadas, entonces son inversamente proporcionales, ¿listo? Entonces, así usted no sepa qué cosa es, y usted tiene, por ejemplo, P igual a R sobre T, no nos interesa qué es P, qué es T, qué es R, no nos interesa, pero tiene una fórmula. Entonces, usted, ¿cómo analiza aquí si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Así como les acabé de indicar. Si están derechito aquí, son directamente proporcionales. Y si están cruzadas, son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué voy a decir con P y R? Que P es directamente proporcional a R. O sea que a medida que P aumenta, R también aumenta. O si R aumenta, P también aumenta. ¿Y cómo es P con relación a T? Como está cruzada, son inversamente proporcionales. O sea que a medida que P aumenta, T va a disminuir. ¿Listo? Esa es la interpretación en las fórmulas. Ahora, aquí me dice que Q, entonces bueno, vamos ya al problema. Dice que la carga, entonces dice, la carga se representa con la letra Q, o bueno, si usted no sepa, le puede poner otra letra. La carga de una columna cilíndrica sobre una superficie plana varía directamente con la cuarta potencia de su diámetro. Entonces, el diámetro elevado a la 4. E inversamente proporcional, entonces tengo que colocar la cruzada. Entonces, dividido entre inversamente con el cuadrado de su longitud. O sea, L elevado a la 2. ¿Listo? Así me quedaría la fórmula. Miren, la carga varía directamente
proporcional o directamente con la cuarta potencia, o sea, elevado a la 4 de su diámetro, e inversamente, por eso la coloco cruzada, al cuadrado, por eso está elevado a la 2 de ¿quién? De la longitud, la voy a llamar L, ¿listo? Allí está la fórmula. Ahora sí, sigo leyendo. Si el diámetro y la longitud se reducen a la mitad, ¿qué va a pasar con la carga? Entonces veamos. Entonces tenemos que la carga será igual. Los dos se reducen a la mitad, diámetro y longitud. Entonces, ¿cómo así? El diámetro lo reduzco a la mitad, ¿listo? Entonces me queda diámetro medios, y eso va elevado a la 4. Y la longitud también la reduzco a la mitad, entonces me queda longitud medios, y esto va elevado a la 2. Y operamos a ver qué resulta. D medios elevado a la 4. Entonces no se olviden, propiedad de las potencias, A sobre B a la N es A a la N sobre B a la N. ¿Listo? Entonces me quedaría D a la 4 sobre 2 elevado a la 4. Bueno. Y abajo me queda L a la 2 sobre 2 elevado a la 2. ¿Listo? Bueno, eso es igual. Igual. Voy a continuar por acá. Igual. Entonces arriba me queda D a la 4 sobre 2 a la 4, eso es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, da 16. Y abajo tenemos L a la 2 y 2 a la 2 es 4. ¿Listo? Igual. Bueno, alguien parece que está intentando ingresar. Jimena. Bueno, bienvenida Jimena a la clase. Entonces, yo les he enseñado cuando tenemos ley de la oreja, entonces, bueno, antes de que usted aplique ley de la oreja, mire los denominadores y si los puede simplificar, hágalo, así le queda un poco más fácil. En este caso, miren, al 16 y al 4 se les puede la cuarta a los dos. Entonces, la cuarta de 16 es 4 y la cuarta de 4 es 1. Y de allí, ley de la oreja. Primero son extremos, luego son los medios. Algunos van a estar confundidos y le preguntan cuando estamos en la presencial, profe, ¿qué es primero? Primero extremos, luego medios. Ah, ya. Entonces, d a la 4 por 1 es d a la 4. Sobre. Y abajo me quedaría 4 por L a la 2 es 4L a la 2. Este 4 de aquí lo puedo sacar así. Sería un cuarto de ¿quién? De D a la 4 sobre L a la 2. ¿Listo? Esta carga inicial la voy a llamar carga 1. ¿Listo? Entonces, bueno, la carga... Ah, perdón. Esta no era la carga inicial, la de acá arriba. La carga 1 es esta. ¿Listo? Y la nueva carga, la que está acá abajo, sería carga 2, carga eléctrica. Bueno, entonces me quedaría que la carga 2 o la nueva carga, ¿cómo quedó? ¿Listo? Entonces me quedaría así. Que la nueva carga es igual a un cuarto de ¿quién? Un cuarto de ¿quién? Miren, ¿quién es esta partecita de aquí? A ver, pero ya les marco. ¿Quién es esto que está aquí? ¿Quién es esto? ¿Quién es D a la 4 sobre L a la 2? Si usted se da cuenta, D a la 4 sobre L a la 2 es la primera carga, la carga inicial. Es carga 1. Entonces sería un cuarto de la carga 1. ¿Listo? Entonces sería un cuarto de Q sub 1. Entonces aquí está la respuesta. ¿Qué pasó con la carga? La carga inicial, ¿qué pasó? Si decimos un cuarto, ¿qué estamos diciendo? Que se está reduciendo a la cuarta parte. Si me quedara, por ejemplo, aquí 4 veces la carga 1, dijéramos que es 4 veces la carga inicial. Si aquí me quedara, por ejemplo, 2, dijéramos que es el doble o se ha duplicado. Si es 3, por ejemplo, se ha triplicado. Pero como está abajo, si es 2, se redujo a la mitad. Si es 3, se hizo la tercera parte. Si es 4, se redujo a la cuarta parte. ¿Listo? Entonces vamos a ver las respuestas. Entonces la primera dice la A se duplica, ¿no? La B se reduce a la mitad, ¿no? La C se hace 4 veces mayor, no. Y la D dice se reduce a la cuarta parte. La respuesta en la pregunta número 3 era la D. Vamos a ver cómo les fue a ustedes, ¿listo? Pregunta número 3, respuesta correcta D. Ah, bueno, miren, el 67% de ustedes contestó de forma acertada. Bien. 67% contestó bien. ¿Listo? Allí está, miren, ya los resultados. 67% contestó bien. Listo, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta de pronto? ¿Alguna pregunta? ¿Para explicar un poquito más? ¿O continuamos? Chicos. ¿Alguna pregunta? Continuamos, profe, continuamos.
Listo, vamos ahora a otro tema que evalúa el ICFES que se llaman fracciones. ¿Listo? Eso es a la fija que les van a preguntar, fracciones. Entonces, hay un problema y este problema es escrito por el ICFES. Hasta ahorita todos los problemitas son del ICFES, aunque no me acuerdo si el tercero es de la Universidad Nacional. Pero bueno, está entre los dos. Entonces, la pregunta número 4 dice así. Este 4 sí es del ICFES, eso sí me acuerdo. Dice, los 3/4 de un tanque con capacidad de 1200 centímetros cúbicos permanecen llenos durante el invierno, pero el volumen de agua disminuye 2/3 durante el verano. Si se espera que el tanque recupere la ocupación que tuvo en el invierno, en 30 días, cada día deberá llenarse. Vamos a ver. Entonces tenemos que en invierno, entonces en la época de lluvias hay más agua. ¿Qué va a suceder? El tanque está los 3/4. ¿Cuál es la capacidad total del tanque? 1200 centímetros cúbicos. De esos 1200 centímetros están llenos 3/4. ¿Cómo calculamos eso? Sería 3/4 por 1200. ¿Listo? Igual. Yo les había enseñado aquí una forma fácil para resolver esto o rápida. Sería primero divida este 2 entre 4 que es exacto. 2 entre 4 es 3, luego lo multiplica por 3 da 9 y estos dos ceritos los aumenta, 900. Entonces, el volumen del agua sería de 900 centímetros cúbicos durante el invierno. ¿Listo? Pero el volumen de agua disminuye 2/3 durante el verano. Entonces vamos a ver cuánto disminuye. Disminuye 2/3. ¿Listo? Durante el verano disminuye 2/3. 2/3 disminuye del volumen que tenía, que era ¿cuánto? Que era 900. Vamos a ver cuánto disminuye. ¿Listo? Entonces otra vez, una forma aquí rápida, pues yo lo haría así. Primero 9 entre 3 da 3, luego lo multiplico por este 2 que está aquí, entonces me da 6 y serían estos dos ceritos, 600. Esos 600 es lo que disminuyó, ¿listo? Si se espera que el tanque recupere la ocupación que tuvo en el invierno, entonces, para que recupere la ocupación que tenía en el invierno, disminuyó 600. O sea, ¿en cuánto quedó? Miren, ¿en cuánto quedó? Tenía 900, disminuyó 600, quedó en 300. Ese es lo que está lleno en verano. 300. Queremos de los 300 volver a los 900. Quiero volver acá, ¿no es cierto? A la ocupación que tenía en el invierno. ¿Cuánto tengo que subir? Tengo que subir estos 600 que están aquí, que son los que disminuyó, ¿no es cierto? En 30 días, cada día, ¿cuánto debe subir para que suba 600? Entonces díganme ustedes qué hago allí. Está en 300, quiero llegar a 900. Tenemos el mes de 30 días, dice, en el invierno. En 30 días, cada día, ¿cuánto debe llenarse? Aquí me está diciendo, ¿no es cierto? En 30 días. Entonces, ¿cuánto debe llenar cada día para recuperar esos 600? ¿Qué operación hago? Dividido el 600 entre 30. Muy bien, dividimos el 600 entre 30 y eso es lo que debe llenar diariamente. Entonces este se va, 6 dividido entre 2, entre 3 da 2 y el cerito, entonces me queda 20. Entonces la respuesta correcta era la B. Bueno, entonces ya mire por acá que un 61% habían contestado bien, mire. 67% habían contestado bien. Eso es bueno. Que estén más del 60 es genial. Miren que en la primera facilita, ¿no? Y han fallado bastante, miren. El 31 nomás acertó. La segunda bien, miren, 77. La tercera bien, 67. La cuarta bien, 67. La que viene bienísimo, miren. 82% acertó. Bienísimo. 82%. A ver. Vamos a ver. O sea que la pregunta que la vamos a resolver les ha ido muy bien. Ya. Esta, la quinta. Aquí está, me iba a saltar por allá abajo. Entonces, la pregunta número 5 dice lo siguiente. La fracción 49/15, ¿qué tipo de decimal representa? Resulta que cuando estuve calificando los talleres de este tema, de números, bueno, de este tema no recuerdo qué unidad era, pero ahí les pedía de las fracciones saber clasificar entre si es un decimal o una fracción representa un decimal periódico puro, un decimal periódico mixto. Muchos de ustedes se habían confundido, ¿no? Bastantes, allí hice bastantes correcciones. Bueno, entonces, cuando tenemos 49/15 y quiero saber, recuerden que toda fracción se convierte en un decimal.
que puede ser decimal finito o puede ser decimal periódico. ¿Listo? Bueno, toda fracción se convierte en un decimal. ¿Cómo? Dividiendo. Y ese decimal puede ser bien sea un decimal finito o un decimal periódico. Entonces, vamos a dividir. Bueno, lo voy a hacer por acá para no perder tanto tiempo en la calculadora. Esa división me da esto. Me da... Ay, se me fue. ¿Qué pasó aquí? Me fui a otro lado. A ver, espérame, actividad de aprendizaje. Ah, ya estoy aquí. Entonces, al dividir, esto da 3,26666. O sea, sería 3,26 y el periodo va en el 6. ¿Listo? Ese sería. Ahora hay que saber qué tipo de decimal es. ¿Será exacto? ¿Será periódico puro? ¿Periódico mixto? ¿O será un decimal natural? ¿Cuál es la respuesta allí? ¿Qué tipo de decimal es ese? Ayúdenme, por favor. Periódico mixto. Muy bien. Es un decimal periódico mixto. ¿Por qué es un decimal periódico mixto? Bueno, los decimales periódicos se clasifican en puros y mixtos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un decimal periódico puro? Cuando el periodo empieza inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, 5,4444, que se escribe 5,4, allí es periódico puro. ¿Y qué es un decimal periódico mixto? Cuando el periodo no empieza inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, 6,2 y luego 5, 5, 5. Ese sería un decimal periódico mixto, que se escribe así, 6,2 y luego el periodo. Entonces miren que el periodo no empieza inmediatamente después de la coma, se llama mixto. En cambio, si empieza inmediatamente después de la coma, es un decimal periódico puro. Entonces en este caso era un decimal periódico mixto. Muy bien, la gran mayoría de ustedes contestó excelente. Vamos a la siguiente. Dice así. Pregunta número 6. Dos buzos se sumergen en el océano con el fin de estudiar la fauna marina a distintas profundidades. Uno de los buzos debe realizar su tarea a menos 23 cuartos de profundidad. Justo cuando otro buzo estaba a menos 11 cuartos, pasó un tiburón exactamente en medio de los dos. ¿A qué profundidad pasó el tiburón? Bueno. En este caso, lo que estamos tratando de evaluar es que si usted sabe cómo ubicar el punto medio entre dos números, y en este caso son fracciones. Entonces tenemos dos, bueno, supongamos que esto sea el nivel del mar, bueno, por aquí el nivel del mar, y un buzo está a menos 23 cuartos. Otro buzo está a menos 11 cuartos. Y pasa un tiburón exactamente en medio de los dos. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿a qué profundidad pasó el tiburón? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el punto medio. Lo que estamos evaluando aquí es que si usted sabe encontrar el punto medio entre dos números, en este caso son fracciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar el punto medio entre dos números? ¿Qué se hace? Ayúdenme por favor. ¿Qué hago? Chicos, ¿qué hacemos? Chicos, ¿cómo se hace para encontrar el punto medio entre dos números? Chicos. A ver cómo les fue en este punto. ¿Qué número estamos en el 6, no? 6. Miren, el 85%. Háganle. El 85% acertó. Cuéntenme, por favor, ¿cómo hacer para encontrar el punto medio entre dos números? Ustedes saben. ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, ya lo escuchamos, profe. Listo. Entonces les estaba preguntando, cuando tenemos dos números, ¿cómo hacemos para encontrar el punto medio entre dos números? ¿Cómo se hace? Con la interpolación o algo así, no recuerdo bien. ¿Sí? Pero ahí es más complicado. O sea, si fueran varios números, sí, habría que interpolar. Pero como son dos, son solamente, digamos, la mitad es facilito. Si fuera, por ejemplo, un número ubicado en la cuarta parte, allí sí habría que interpolar. O si fuera, por ejemplo, necesitara un número que esté en un 20%, allí también. Pero acá es
Es bien facilito, es solamente la mitad. Esto que les estoy preguntando ahorita, sí deben saberlo cuando se presenten al ICFES. Tengo dos números y para ubicar el número que está en la mitad, simplemente, miren, pónganme atención, se los suma a los números. Supongamos que sean P y Q y se los divide entre 2. ¿Listo? Y ya. Entonces, si necesito ubicar el punto medio entre estos dos números, ¿qué hago? Los sumo y los divido entre 2. ¿Listo? Entonces eso voy a hacer. Vamos a sumar menos 23 cuartos más el otro número que es menos 1 cuarto y lo dividimos entre 2. ¿Listo? Entonces aquí me queda menos 23 cuartos. Eliminamos paréntesis, más por menos es menos, entonces menos 1 cuarto y esto dividido entre 2. Esto es igual. Como son fracciones homogéneas, dejamos el mismo denominador, sumamos numeradores, menos 23 menos 1 da menos 24 y todo eso lo dividimos entre 2. Igual, a ver, bueno, aplicamos ley de la oreja, extremos y medios. Menos 24 por 1 da menos 24 y 4 por 2 da 8. Menos mitad, 14. Mitad, uy, no, ¿qué pasó? Me dio 8 y entonces estoy mal la respuesta. Ah, no, creo que sí. Y otra vez mitad, entonces de una vez la cuarta. Entonces, la cuarta, 7 y la cuarta, 8. Menos 7 medios, ¿sí está? ¿No está? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Menos 24 cuartos. Y abajo, 2. Extremos, menos 24. Octavos, la cuarta. No es un cuarto, sino 11 cuartos. Ay, gracias. Eso es lo que me hace falta, que me estén ayudando. Muchísimas gracias. Entonces aquí era menos 11 cuartos, entonces me queda menos 34, ¿verdad? Entonces aquí me queda menos 34 cuartos. Ah, ya aquí era primero el paréntesis, menos 23 y aquí menos 11. Y entonces aquí no es menos 24, sino menos 34 cuartos. Y luego era la ley de la oreja, entonces me queda menos 34 octavos. Y entonces, la mitad de 34 es 17 y la mitad de 8 es 4. Entonces me queda menos 17 cuartos. Y allí sí está. La A era la respuesta correcta. Entonces, a ver, revisamos acá. Efectivamente era la A y el 85% acertó. ¿Listo? El 85% acertó. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta allí? Entonces no se olviden, chicos, tenemos dos números para ubicar la mitad, simplemente suma y divide entre 2. Ese es un concepto que a la fija, verán, acordarás. Uy, van a decir, menos mal estuve en esa clase y puse atención y ahorita este problemita, cuando estén en el ICFES lo van a resolver bien, o en la nacional. Suman los números, los dividen entre 2 y así encuentran el número que está en la mitad. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿pregunta o continuamos? No, profe, continuemos. Listo, vamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7 es una pregunta que la escribió el ICFES y la aplicó en una prueba que se llama Supérate. No sé si ustedes han resuelto, les hacían resolver esas pruebas de Supérate. De todas maneras, el ICFES la aplicó en una de esas pruebas de Supérate a chicos de grado 11. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué decía esa pregunta. Entonces decía 1/2 más 2/3 multiplicado por 4/5. Bueno, aquí ¿qué es lo que se está evaluando? Operaciones con fracciones. En este caso se llaman polinomios aritméticos sin signos de agrupación. Entonces, ¿qué es lo que debe saber usted? Cuando tenemos un polinomio aritmético, no hay signos de agrupación, hay una clave aquí para resolverla, o para resolver el polinomio. ¿Qué se hace primero? Ayúdenme, por favor, ¿la suma o la multiplicación? La multiplicación. Muy bien. La multiplicación. Muy bien, ese es un orden que se llama el orden jerárquico, ¿no es cierto? Primero se hace la multiplicación, excelente. Entonces vamos primero a multiplicar. ¿Cómo se multiplica fracciones? Así, numerador con numerador, denominador con denominador, facilísimo. Entonces 2 por 4 da 8, 3 por 5 es 15. De allí sumamos.
Para sumar fracciones hay dos maneras, multiplica en cruz o hay el mínimo común múltiplo. En este caso me queda más fácil multiplicar en cruz. Entonces armo la carita feliz y multiplica en cruz. Primero, siempre toda multiplicación en cruz empieza de aquí. 1 por 15 es 15, más 2 por 8 es 16, sobre 2 por 15 que es 30. 15 más 16 da 31, entonces me queda 31 treintavos. Esa sería la respuesta, la C. Listo, vamos a revisar si es que era la C y cuántos contestaron bien. Entonces aquí está muy bien, el 74% acertó, eso es genial. Muy bien, vamos a continuar, yo creo que allí no hay problema. Vamos a otro tema que les evalúa el ICFES que se llama teoría de números. Bueno, pónganme en atención por favor. Este tema de teoría de números, yo de esto no envié guías, pero sí les he estado enseñando por aquí en estas pre-ICFES porque es un tema que les van a preguntar. ¿En qué grado debieron haber visto ustedes teoría de números? En el grado 6, teoría de números, grado 6 o grado 7. Bueno, no recuerdo muy bien. En uno de esos dos tuvieron que haber visto un tema, toda una unidad temática que se llama teoría de números, ¿Qué abarca ese tema o esa unidad de la teoría de números? Abarca todo lo que tiene que ver con múltiplos, divisores, toda la teoría de los números primos, entonces allí entra los números primos, números compuestos, entra lo que tiene que ver con máximo común divisor, mínimo común múltiplo y problemas de aplicación. ¿Listo? Esto. ¿En dónde lo vieron? No recuerdo muy bien si es en el 6 o en el 7. ¿Listo? Pero en uno de esos dos grados tuvieron que haberlo visto. Además, les cuento esto. Este es un tema que evalúa más que todo la Universidad Nacional. El ICFES lo evalúa, pero también la Universidad Nacional. ¿Listo? Bueno, los dos lo evalúan, teoría de números, ICFES y Universidad Nacional. Entonces, para ayudarles a ustedes, este tema de teoría de números la volví a ubicar en la programación de décimo. Pregunto, chicos, ¿el año pasado ustedes vieron teoría de números en el grado 10? ¿O no vieron esta unidad? Múltiplos, divisores, la teoría de números primos, máximo común divisor, mínimo común múltiplo y problemas de aplicación de esto. ¿Vieron esta unidad o no la vieron? Chicos, el año pasado, Yes. en el año pasado, grado décimo, ¿vieron este tema o no lo vieron? Chicos, colabórenme, necesito saber. ¿Sí miraron este tema el año pasado? Yo ¿Aló? la verdad, profe, eh, así como tal, que, o sea, que coloquen como tema así principal teoría de números, no me acuerdo que hayan colocado eso, si no, no sabría decir que sí. Ah, ya. Bueno, Concuerdo con el hombre, pero de no haber recibido esa clase en algún año anterior, no creo que hubiéramos podido resolverlo. bueno. Listo. Entonces, bueno, entonces, verán, les recomiendo, ¿no? Si de pronto vieron y no se acuerdan, o bueno, les recomiendo estos temitas, teoría de números, múltiplos, divisores, números primos, máximo común divisor, mínimo común múltiplo y problemas. Les recomiendo para el ICFES y para la Universidad Nacional. Esta pregunta número 8 es una pregunta escrita por el ICFES. Dice así, dado un número natural, diremos que es lúcido si este se puede escribir como 1 más 2 sobre k, en donde k es un número par. De los números 101, 135 y 410, ¿cuáles son números lúcidos? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Entonces miremos si el 135 es lúcido. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir 135 entre 2. Sería una estrategia para darse cuenta. Entonces, bueno, dividimos normal. 6 por 2, 12, a 13, 1, bajo el 5. 7 por 2, 14, a 15, 1. Eso significa que el 135 se lo puede escribir como 2 por 67 más 1, que sería la prueba de la división.
para que sea lúcido, según esta información, dice, debe poderse expresar de la forma 1 más 2K. Entonces aquí tiene la forma, miren, tiene el 1 más, entonces 1 más y 2 multiplicado por K. K sería 67 en este caso. Donde K es un número par. O sea que este número 135 no sería lúcido porque no cumplió esto. ¿Listo? Entonces el 135 no es número lúcido. El 410, pregunto, chicos, colabórenme allí. El 410 podría ser lúcido. ¿Habría, digamos, alguna razón para pensar que es lúcido o queda descartado? ¿Qué me dicen ustedes? Sin hacer ninguna operación. ¿Podría ser lúcido? ¿Podría escribirse de esa forma? 1 más 2 sobre K o no. ¿Aló, chicos? ¿Sí están aquí? Cuéntenme, por favor. El 410, el número 410. ¿Podría ser lúcido o no? No, profe. Muy bien, no. ¿Por qué no? ¿Por qué lo descartamos que no? Al sacar la mitad, o sea, digamos, al multiplicar por 2 daría los 410 y más 1 quedaría 411. Exactamente. Muy bien. Entonces, des en cuenta ustedes que 410, como es un número par, al dividirlo entre 2 no va a generar residuo. Porque todo número par, cuando usted lo divida entre 2, el residuo va a ser 0. Esa es la característica de los números pares. ¿Qué es un número par? Es un número que al dividirlo entre 2 deja residuo 0. ¿Listo? Entonces, no va a tener el más 1, entonces no va a poder ser un número lúcido. ¿Listo? Entonces, la A está descartada. En la B tenemos el 135 que no es. Entonces nos faltaría probar solamente con el 101. ¿Listo? Vamos a probar el 101. Si es, sería la C. Listo, vamos a ver, 101 dividido entre 2, 5 por 2, 10, a 10, 0, bajamos el 1, no me alcanza 0 al cociente. Entonces, el 101 se lo podría escribir como, esta es la prueba de la división, ¿no es cierto? 2 por 50 y le sumamos el residuo. Entonces, allí está escrito de la forma 2K más 1. Y este número, el 50, debe ser un número par. Y efectivamente, este número es un número par. Entonces, sí cumple. Entonces, la respuesta correcta allí sería la C. El único número lúcido en este, o la respuesta en este ejercicio, sería la C. Vamos a ver cómo les fue a ustedes. ¿Listo? A ver, en la pregunta número 8, respuesta correcta C. Vamos a ver. Miren, allí han fallado bastante. ¿Se dan cuenta? El 36% acertó, miren, es poquito. El 36% es poquito, miren, están como que dispersos, miren, 18% la A, 15% la B, 36% la C y 31% la D. Entonces, bueno, allí hay que ponernos un poquito de pilas en este tema. Entonces, y fácil, miren, pues aunque de pronto no nos hayan explicado mucho, pues podemos resolverlo, simplemente darnos cuenta allí si se puede expresar de esa forma o no se puede expresar. Bueno, vamos a la pregunta. A ver, cuénteme. Al dividir el 101 entre 2, tendrás uno de 50 y algo decimal. Entonces, para pues, calcular en este caso, ¿se tomaría solamente la parte entera? Ay, no lo entendí bien. Perdóneme, repítame otra vez la pregunta, por favor, ¿sí? ¿Me escucha, profe? Listo. Verano, al dividir el 101 entre 2, me daría 50, o sea, pues un decimal. Ah, ya lo entendí. Entonces, tomaría solamente la parte entera en este caso para poder calcular si es número lúcido o no, o listo. Porque es pues, un número decimal del cociente. Sí, muy bien. Entonces me pregunta, al dividir 101 entre 2, entonces sería 5 por 2, 10, a 10, 0. Bajamos el 1, no me alcanza 0 al cociente, aumentamos un 0, ponemos una coma y 5 por 2, 10, a 10, 0. Sería 50,5. Entonces la pregunta es si es que llegó hasta la parte entera nomás sin el decimal. Entonces la respuesta es sí. Entonces habría que hacer hasta aquí nomás, ¿no es cierto? 5 por 2, 10, a 10, 0. Bajamos el 1, no me alcanza 0 al cociente. Allí. ¿Para qué? Para tener el residuo.
¿Listo? Porque si encontramos el resto, entonces acá no vamos a tener residuo. Entonces, la división, digamos, me quedaría hasta aquí nomás. Y allí miraría el residuo para mirar si es que aparece S más 1 o no aparece S más 1. ¿Listo? Y de allí es Profe, la prueba. Ajá, de la división que sería 2 por 50 más 1. Listo, cuénteme. profe, ¿no cree que se complica mucho con ese método? ¿No quedaría más fácil haciendo, haciendo en forma de ecuación? A ver, ¿cómo sería? Si puede entrar un momento al chat de la reunión. Ahí ya hice. Ah, a ver, al chat dice. Ah, ya. A ver, a ver. Chat. ¿Dónde está el chat? A ver, chatear. Dice, el 101 al dividirlo da decimal, nos aproximaría. Santi dice, sí, luego le sumas uno. Yes. Ah, acá arriba. Dice, hace la misma ecuación con 101 y 410. 101, 1 más 2K. 101 menos 1 igual a K igual a 50. Ah, sí, también se podría resolverlo de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hizo usted? Entonces lo vamos a hacer por acá. Entonces, a ver. Una otra forma, muy bien. Esta es otra forma, ¿no? Para poder resolver el ejercicio sería así. Entonces, tenemos la ecuación 1 más 2K más 2K igual a 101. ¿Así la escribió? A ver, vamos a ver al chat. 1 más 2K, sí, muy bien. 1 más 2K igual a 101 y de allí vamos a despejar K y si K me da un número par sería lúcido. Entonces sería aquí 2K igual a 101 menos 1. Entonces 2K igual 101 menos 1 da 100 y de allí despejamos K que sería perfecto. 100 dividido entre 2. Excelente, esto dio 50 como es par. Listo, se trata de un número lúcido. Excelente método. Y el otro, entonces, por ejemplo, veamos que no es lúcido el 135. Listo, entonces 1 más 2K igual a 135. 1 más 2K igual a 135. 135 era, ¿verdad? A ver, veamos. 135. Entonces vamos a encontrar el valor de K. 2K es igual a 135 menos 1. 2K igual a 134. Entonces me quedaría que K es igual a 134 dividido entre 2. Y dividimos 134 entre 2. ¿Cuántos queda esa división? 6 por 2, 12, a 13, 1, bajo el 4. 67. 67. Y resulta que 67 es impar, entonces no es lúcido. ¿Listo? Para que sea lúcido dice que K debe ser par, como acá. Entonces par, entonces sí es lúcido. Muy bien, excelente ese método. Y con el 410 no habría que probar porque es par, entonces es imposible que le dé el más 1. ¿Listo? Si lo resuelven, pues allí les va a dar que no, les va a dar un decimal. ¿Listo? Muy bien, excelente. Vamos al siguiente punto, el punto número 9. Dice así, el conjunto de divisores de un número natural es finito. Este conjunto puede tener un número par o impar de divisores. El subconjunto de los números naturales en que todos sus elementos tienen un número impar de divisores es. Bueno, ahí hay unos conjuntos de números. Unos se llaman triangulares. Los números triangulares son el 1, el 3, el 6, el 10, el 15. Otros se llaman cuadrados, que son el 1, el 4, el 9, el 16, el 25. Otros se llaman impares, 1, 3, 5, 7, 9. Otros se llaman cubos, el 1, el 8, el 27, el 64, el 81. Bueno, no nos importa ahorita qué es cada una de esas cosas, ¿listo? Nos interesa es mirar si la característica dice, el conjunto de todos los divisores de un número es infinito. Dice, este conjunto puede tener un número par o impar de divisores. Entonces dice, el subconjunto de los números naturales en que todos sus elementos tienen un número impar de divisores es. Entonces probemos entonces con los divisores del 1. Entonces los divisores del 1 es el 1. Entonces es impar. Hay un solo divisor.
Hasta ahí sí, dice que todo sea un número impar, ¿no es cierto? Divisores del 3, los divisores del 3. Díctenme, por favor, ¿cuáles son los divisores del 3? El 1 y el 3, o sea, 2. O sea que ese conjunto no entraría. Muy bien, par descartado, la A descartada. La C descartada también, ¿no es cierto? Ahí está el 3. La B, entonces del 1 sí es. Entonces divisores de 1 dijimos que sí, que es La D impar. también es descartada, porque el 8 puede dividirse entre 4 números. Listo, entonces, muy bien. Vamos ahora a los divisores del 4. Los divisores del 4, que serían el 1, el 2 y el 4, es impar. Impar, cumplió. Vamos ahora a los divisores del 9, que son 1, 3 y 9, es impar, muy bien. Y los divisores del 25, que sería 1, 5 y 25, ¿no es cierto? 3 que son impar, entonces sí. Y la C habíamos descartado por el 3, la A la habíamos descartado por el 3 y la D la descartamos por el 8, porque los divisores del 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8. Son 4, que es un número par, entonces descartado, entonces pues me quedó la B. Listo. Muy bien, excelente. Vamos a ver cómo les fue. ¿Cómo les fue en la pregunta número 9? A ver, pregunta número 9. 41%. Es poquito, miren. Ahí más deberían de haber contestado bien. Miren que en esta partecita de la teoría de números tenemos 36% y 41%. Uy, miren, y la que sigue 18. Uy, ¿qué pasó? ¿Será que yo la marqué mal? A ver, la B se fueron la mayoría, 59%. A ver, vamos a ver qué pasó. La pregunta número 10, porcentajes. Esta pregunta es complicadita. El tema es fácil, porcentajes, pero en sí la pregunta eso tiene su complique. Esta pregunta la aplicó el ICFES. La pregunta 8 y la pregunta 9 son escritas por el ICFES, pero las aplicaron en Supérate. La pregunta 10 sí la aplicó. Sí creo que el ICFES la aplicó. Es que a veces tengo unas de la Universidad Nacional y ya como que me sé olvidar de dónde es que la saqué, pero es más probable que la haya aplicado el ICFES. Y es reciente, porque esa casi no me acuerdo de hace mucho tiempo, sino es hace poquitico. Puede ser del año pasado, 2019, o bueno, 2018, pero por ahí es. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que me dice. Dice así: una prueba atlética de 10.000 metros planos fue completada por Fernando en un tiempo de 25 minutos. Su entrenador le informa que su tiempo mejoró un 15% respecto al año pasado. Pero Fernando no recuerda cuál fue su tiempo en esa prueba. Con el fin de encontrarlo, efectúa el siguiente cálculo. 25 lo multiplica por 0,15, le dio 3,75. Y luego al 25 le sumó estos 3,75 y le dio 28,75. De hecho, pues sabemos que eso es incorrecto, ¿no es cierto? Porque si mejoró y ahorita tuvo un tiempo de 25, entonces si mejoró quiere decir que el año pasado tuvo un tiempo menor. ¿Listo? Espérenme un segundito, voy a sacar la calculadora. Bueno, mientras carga ahí voy a ir continuando. Entonces dice que, bueno, eso es incorrecto, pero ahora nos falta justificar. ¿Por qué es incorrecto? La A dice, calcula mal el porcentaje del 15% al realizarlo sin divisiones. No, porque allí cuando nosotros tenemos 15%, eso lo podemos hacer 15 sobre 100, pero 15 sobre 100 es lo mismo que tener 0,15, ¿no es cierto? Si dividimos 15 entre 100, ¿cuánto da esa división? Corre la coma los espacios para la izquierda es 0,15. Entonces aquí lo multiplicó por 0,15. Da el mismo resultado que multiplicar por el 15%. Entonces la A está descartada. Esa no. La B dice, suma el valor obtenido pero debe restarlo porque el tiempo de la prueba disminuyó. Puede ser, sabemos que el tiempo de la prueba disminuyó, entonces allí le sumó, entonces claro, ese es un error, habría que restarlo. La C dice, el cambio del 15% respecto al tiempo del año pasado, puede ser que habría que calcular el tiempo del año pasado y mirar si es que efectivamente subir el 15% y mirar si pues al restar 25 menos, en vez de sumarle, sino que le restamos 25 menos 3,75 da ese valor o no da. Y la D dice, debe encontrar un valor que corresponda al 115% de 25.
No, porque si al 25 que tenemos ahorita, si ahorita tenemos 25% y le calculamos el 115%, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando al 25 le estamos aumentando el 15%. ¿Listo? Y no, pues nosotros lo que tenemos que hacer es mirar el valor que tenía antes, ¿no es cierto? Entonces, la D es incorrecta. O sea, nadie debía haber marcado ni la A y la D. Vamos a ver. La A y la D descartadas, de plano. La A se fue un 18% y la D un 5%. Bueno, son poquiticos los que, por lo menos estas dos casi no las marcaron. Están entre la B y la C, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esas digamos que eran como las más opcionadas en marcarlas. Hasta allí vamos bien. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. Listo, entonces. Vamos a encontrar el valor, el tiempo exacto que debió haber obtenido el año pasado, ¿cómo que dice, no? Bueno, o la vez pasada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a plantear una regla de 3. Dice, fue completada por Fernando en un tiempo de 25 minutos. 25 minutos sería el 100%. Vamos a mirar el año pasado. El entrenador le informa que su tiempo mejoró un 15% respecto al año pasado. Ah, ya. Este 25 ya es mejorado. Entonces mejoró, entonces sería 115%. Entonces estamos planteando una regla de 3. Este 25 ya mejoró el puntaje del año pasado. Entonces ya está mejorando. A ver, su tiempo mejoró. O tal vez yo hice algo mal. Porque aquí parece que, a ver, la interpretación del problema dice, su entrenador le informa que su tiempo mejoró. Si el tiempo mejoró, ya. Si el tiempo mejoró, eso quiere decir que el tiempo que gastó ahora fue ¿qué? ¿Fue más o menos? Ayúdenme, por favor. Entonces, Fue menos fue que el del año menos. pasado. Fue menos, ¿no es cierto? Listo, entonces yo me estaba equivocando aquí. Yo creo que la marqué mal porque... Bueno, vamos a ver cómo me queda. Entonces, el tiempo del año pasado fue más, ¿no es cierto? Entonces, ahora pues mejoró. Listo, entonces el 125%, entonces, digamos, 25 no sería el 115%, sino que sería 0,75%. 85, ¿no? 85% para que mejore el 15%. A ver, su entrenador le informa que su tiempo mejoró en un 15% respecto al año pasado, pero Fernando no recuerda cuál fue el tiempo en esa prueba. Entonces, bueno, aquí está el tiempo. No recuerda el tiempo y ese sería el 100%. Entonces, aquí pongámosle 85% y aquí sería 100%. A ver, yo creo que me va a tocar resolverlo de otra forma. El puntaje que él tenía el año pasado, bueno, la vez pasada, si lo multiplicamos por el 115%, debe dar... Profe, yo creo que ese punto solo es de interpretación. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es C. La B tiene una inconcordancia. O sea, ¿la B sí es o la B no es? La B no es. Ajá, ¿por qué no sería la B? Profe, la B no es porque en la B dice que lo que tenía que hacer era restarle el resultado de 25 por el 0,15. Y si se hace eso, el resultado va a ser un número menor a 25 minutos. Lo que quiere decir que en el año pasado hizo un mejor tiempo que ahora, que es lo contrario a lo que dice el texto del punto. Ay, muy bien. Entonces la B la descartamos, la B no puede ser. Muy bien, entonces pues me quedaría la C. Me quedaría la C, pero vamos a demostrar que es la C. Entonces ahí es que estoy intentando demostrar. Bueno, ya sería la respuesta correcta la C, ¿listo?
No, espéreme, dejémosla. Dejémosla allí. Al final dejémosla. Vamos a continuar porque me voy a demorar tal vez un poquito. Vamos a la pregunta 11 de geometría. Dice así, en una capilla se requiere cortar un vidrio para una ventana triangular tal como se muestra en la figura. Bueno, dice, en unos planos antiguos de la capilla, bueno, aquí hay una figura, aquí dice 90 grados, aquí está F que es 1 metro, aquí está la hipotenusa 2 metros, acá está G, aquí hay un ángulo F, un ángulo G. Esta es una pregunta aplicada por el ICFES, reciente, esta es bien reciente. Dice, en uno de los planos antiguos de la capilla se observan únicamente las medidas de los lados F y H, que son estos F1, H2. El sacerdote de la capilla afirma correctamente que las medidas del ángulo F y el ángulo G son respectivamente. Ayúdenme allí. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta correcta allí y por qué? Chicos. Profe, pues para tomar como referencia se diría que es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, Ajá. debería medir 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues yo creería que pues yo marqué la. Muy bien, excelente. Mire, aparentemente el problema es complicado, pero aquí lo podemos resolver de una forma muy fácil, como está diciendo. Bueno, entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo. Esto mide 90 grados. Este ángulo que está aquí más este ángulo, ¿cuánto deben sumar? Si sumamos G más F, ¿cuánto deben sumar esos dos ángulos? Chicos, rapidito, ayúdenme. ¿Cuánto deben sumar esos dos ángulos? G más F, ¿cuánto deben? Eso sí, 90 grados, ¿no es cierto? Porque al sumar esto, bueno, da 90 más estos 90 son 180 grados. Entonces simplemente miramos cuál suma 90. La A sí suma 90. ¿Listo? Puede ser la A. La B, no, descartada, miren. La C no suma 90. Y la D tampoco. Entonces por descarte me quedó la A. No hay más caso. ¿Listo? Entonces ahí marcamos la A y listo. Si necesitáramos demostrar que efectivamente es la A, ¿cómo lo haríamos? Allí se nos complica, pero bueno, vamos a intentar demostrar. Entonces, una forma, vamos a calcular el ángulo F. ¿Listo? Listo, el ángulo F. Entonces me quedaría así, que seno del ángulo F, aplicando funciones trigonométricas, es igual al lado opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2. ¿Listo? Y entonces vamos a despejar F. Este seno pasa al otro lado como seno a la menos 1 de 1 medio. Entonces vamos a calcular seno a la menos 1 de 1 medio. Si usted tiene la calculadora, pues listo, en la calculadora. Pero en el ICFES está sin la calculadora. Entonces, ¿cómo podría ser para calcular seno a la menos 1 de 1 medio? Entonces, vamos a recordar algo que les enseñé una vez por aquí. Aquí usted ubica la mitad, 1 medio, ubica 1 medio y se viene derechito por acá, derechito por acá. Y resulta que este primer ángulo mide 30 grados y este segundo ángulo mide 60 grados y coloca las coordenadas. Entonces aquí hay que aprenderse este valor que es raíz de 3 medios y entonces las coordenadas en el eje X sería raíz de 3 medios y en el eje Y 1 medio. Siempre va X y Y. En el eje X, o sea para abajo 1 medio y en el eje Y sería para acá. Hay que aprenderse este valor raíz de 3 medios. Y esto se trata de una circunferencia de radio 1. El primer valor es el valor del coseno y el segundo valor es el valor del seno. Esto es coseno y esto es seno. Esto es coseno y esto es seno. ¿Cómo calculamos seno a la menos 1? Vamos a buscar para qué ángulo da el seno 1 medio. Y aquí está, miren. Aquí está, miren. El seno da 1 medio para ¿qué ángulo? Para 30 grados. Entonces el valor de F es 30 grados. Y ya calculando F 30 grados, entonces podemos calcular G, porque entre los dos deben de sumar 90, entonces el otro ángulo tiene que ser 60 grados. ¿Listo? Eso sería pues si es que no estuvieran las opciones y necesitara encontrarlo, entonces tendría que hacerlo así. Y me quedaría entonces 30 grados y 60 grados que sería la A. Eso sería la demostración, ¿no? Pero aquí pues no hay necesidad porque ya por descarte obtuvimos la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos a mirar cuántos contestaron bien. Yo creo que en esta sí les fue bien. Bastante. A ver, 11, 72%. Bueno,
Listo, es bueno, aunque hubiera sido más, ¿no? Porque no estaba complicada para resolver. Pregunta número 12 de geometría. Dice así. La Profe, siguiente... Ajá. profe, ya tengo el tiempo pasado que hizo en la prueba del punto 10. Listo, ¿cuánto le dio? Eso me dio 29,41 minutos. A ¿Le digo ver. por qué? Ajá. Listo. Listo. Lo que pasa, profe, es que en el texto dice que el tiempo que hizo ahora Fernando es de 25 minutos y el entrenador le informa que su tiempo mejoró un 15% respecto al año pasado. Ajá. Lo hice en forma de ecuación. ¿Qué Ajá. quiere decir lo que dice ahí? Que si multiplicamos el tiempo pasado, le damos una variable, por ejemplo, x, por el 85%, eso nos va a dar igual a 25 minutos. Es decir, liberamos la variable y eso nos pone como 25 dividido entre 0,85 y da el resultado. Muy bien, vamos a hacer la división. Entonces por aquí tengo la calculadora. Está abajo de la cama, debe ser que... 25 dividido entre 0,85. Esto da en decimal. Bueno, 29.41. Uy, ¿qué pasó? Tenía que dar 25. A ver. No me dio exactamente. Yo creo que tocaría así, a ver. Yo creo que tocaría así, espéreme. Un culo se cayó abajo de la cama. Sí, mi amor, espéreme un ratiquito porque estoy en clase. Dígale a su mamita, ¿ya se fue? O a la señora. Dígale, papito, sí, por favor, perdóneme. Entonces, yo creo que tocaría así, verán, ¿no? El valor pasado sería X. Ese valor... es que toca por 0.85. Papá. Porfa. ¿Por qué no me dio? ¿Qué fue que hice? A ver. Papá. Te estoy diciendo. No sé que ya no estás haciendo algo amable. Ah, ya. Ah, usted me dijo 29,41 y ese 29,41 es el tiempo anterior, ¿no es cierto? Algo amable. Sí, profe. Listo, entonces verán, ¿no? Ese 29,41, para plantear una regla de 3 aquí, sería el 100%. Y el nuevo tiempo, que es 25, vamos a ver qué porcentaje es. Entonces, si me da 0,85, allí estaría. Perfecto, entonces sería 25. Algo amable ahora. Sí, mi amor, perdóneme, yo estoy en clase, ¿sí? Perdóneme, ¿sí, mijito? 25% dividido entre 29,41. 25% dividido entre 29,41. Eso da 85%. Perfecto, excelente. Ese era el tiempo, 29,41. Espérenme un segundito, por favor, perdónenme, yo creo que se dan cuenta que acá tengo un... Espérenme un segundito, perdónenme. A ver, ¿dónde está todo? ¿Listo? Bueno, sino que tenía un problemita acá con mi niñito que me estaba pidiendo algo, se le había caído por allá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta entonces? Bueno, la A la descartamos, ¿no? Calculó mal el porcentaje, dijimos que no. La D debe encontrar un valor que corresponda al 115% de 25. Tampoco. La B la habíamos descartado. Listo, la C, la respuesta correcta es la C. Muy bien, excelente. ¿Quién me contestó? No los distingo. ¿Cómo se llama usted? Santiago Pantoja. Ah, listo, muy bien, Santiago. Excelente. Bueno, vamos a la pregunta número 12. Dice así. La siguiente figura muestra una circunferencia con centro O y algunos segmentos trazados en esta, donde L, O y M pertenecen a la misma recta. Dice, de los siguientes segmentos, ¿cuál tiene mayor longitud? ¿Cuál es la respuesta correcta allí? A, B, C, D. Esta pregunta la aplicó el ICFES el año pasado. Sus compañeritos que se graduaron la resolvieron. ¿Cuál es la respuesta correcta allí? Chicos,
¿Cuál tiene mayor longitud? La A dice el segmento LM. Yo diría que ¿Cuál? Esta está fácil. ¿Cuál les dio la la respuesta? LN. La A. La A, profe. La A. Listo, la A. Muy bien. Vamos a ver cuántos contestaron bien. ¿Listo? La 12, la A. Bueno, el 77%. Eso es bueno. Eso es bueno. Aunque esa estaba fácil, ¿no? Tal vez más. Bueno, el 77% está bien. Entonces, aquí. ¿Cuál tiene mayor longitud? Entonces, en una circunferencia, cuando tengamos una circunferencia, hay unas líneas adentro. Por ejemplo, esta es una línea. Esas líneas se llaman cuerdas. ¿Listo? Eso es una cuerda. De todas las líneas, la que tiene mayor longitud es esta, la que va de extremo a extremo. ¿Listo? Pasa por el centro. Esa línea se llama el radio. Esa es la línea más larga que puedo tener adentro de una circunferencia. Y efectivamente es esa, miren. Viene a ser, perdón, el diámetro. Diámetro. El diámetro. Y efectivamente es esa línea. ¿Listo? Esa es la más larga. ¿Listo? Ya a vista se la mira. La LN es más corta. La ON es supremamente corta. La OQ es más corta. ¿Listo? La más larga allí a vista es la LM. Pero si necesitamos una razón sería porque ese es el diámetro y el diámetro es la línea más larga. Es la cuerda más larga que tenemos. ¿Qué es una cuerda? Es una línea que toca los extremos. ¿Listo? Y de todas ellas esa es la mayor. Y miren que ON apenas sería un radio, que sería la mitad del diámetro, y OQ es menos del radio, y la letra LN y LN es una cuerda. Y LM es una cuerda y como va de extremo a extremo y pasa por el centro, entonces es diámetro y el diámetro es mayor que todas las cuerdas. Entonces allí me quedaría la A. Vamos a esta pregunta de estadística. Dice así. La gráfica muestra el porcentaje de ventas del último año de una empresa de álbumes musicales en 3 idiomas, inglés, francés y español. Al ver la gráfica, un ejecutivo de la empresa interpreta que la menor parte de los álbumes musicales vendidos en el último año fueron los de idioma francés. La interpretación del ejecutivo es correcta, entonces ahí están las opciones. La A dice sí, porque la barra de los álbumes de francés está al extremo derecho. La B dice no, porque la barra de mayor altura es la de los álbumes en español y los otros dos álbumes tienen ventas menores. La C dice sí, porque la barra que representa los álbumes vendidos en francés es la de menor altura. Y la D dice no, porque el menor valor corresponde a los álbumes en inglés que están a la izquierda en el eje horizontal. ¿Cuál es la respuesta correcta allí? A, B, C o D. La C. La C. La C. C dice sí, porque la barra que representa los álbumes vendidos en francés es la de menor altura. Vamos a mirar cuántos contestaron bien. ¿Qué número estamos? Estamos en la número 13. Uy, Dios mío, 13, se nos fue el tiempo. 13. Bueno, el 72% acertó, aunque aquí deberían de haber acertado más, ¿no es cierto? Estaba fácil, miren. Entonces, a ver, vamos a mirar un poquito. Entonces dice, al ver la gráfica, un ejecutivo de la empresa interpreta que la menor parte de los álbumes vendidos, de los álbumes musicales vendidos en el último año fueron los de idioma francés. ¿Y por qué es eso? Miren, porque aquí está el porcentaje de ventas. Entonces, los más vendidos fueron los de español, que fueron más o menos un 40%. Le sigue inglés, que fueron, bueno, un poco menos del 40%, pongámosle un 38%. Y los de menor venta fueron los de francés, que corresponde casi que al 30%. Entonces, es sí, o sea, está entre la A y la C. Eso es lo de menor ventas. La A dice sí porque la barra de los álbumes en francés está al extremo derecho de la gráfica. Eso no tiene nada que ver. Pudo haber estado de primero, pudo haber estado en el centro o de último. No tiene nada que ver. Entonces la A la descartamos. Y entonces me queda la C. Y la C dice sí porque la barra que representa los álbumes vendidos en francés es la de menor altura. Efectivamente, la C. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué marcaron? Aparte de la C, ¿qué marcaron? La B y la D marcaron algunos pocos. Entre la B y la D marcaron algunos pocos. Bueno, vamos a continuar. Pregunta número... bueno, la siguiente es una pregunta de teoría de conjuntos. Dice, contestar las preguntas 14, 15 y 16 de acuerdo con la siguiente información. Cierta empresa está adelantando una campaña de publicidad hace un año y para evaluar su impacto en los consumidores realiza una encuesta sobre el consumo de su producto. 10.000 personas fueron encuestadas y se obtuvo la siguiente información. 4.500 usaron el producto el año pasado. Entonces, bueno, supongamos que estas son las gráficas y este es el año pasado.
pasado. Dice, 10.000 personas fueron encuestadas y se obtuvieron. En total son 10.000. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que dentro de este rectángulo debe dar 10.000. Este año, el año pasado, 4.500. Este año, 7.500. 4.000 usaron el producto tanto el año pasado como este año. O sea que aquí en la intersección van 4.000. Y como el año pasado, dice que el año pasado fueron 4.500 y este año fueron 7.500, entonces vamos a completar. Entonces aquí, en esta área, ¿cuántos tienen que haber? A ver, ayúdenme. Aquí en el centro hay 4. Ajá. 500, profe. 500, muy bien, porque eso debe sumar 4.500, entonces aquí debe haber 500. Aquí, ¿cuántos deben haber en esta partecita? Aquí. 3.500. 500, muy bien. Y si sumamos debe dar 10.000, ¿no es cierto? Entonces 3.500 más 500, 4.000 más 4.000, 8.000. Entonces por afuera tienen que haber 2.000 porque en total son 10.000. ¿Listo? Entonces 14. ¿Cuántas personas no usaron el producto ni este año ni el año pasado? A ver, entonces vamos a sumar las que no usaron el producto ni este año ni el año pasado. Serían estas, ¿no es cierto? Las 2.000 no usaron ni este año ni el año pasado. 2.000. Aquí era 2.000. Bueno, siguiente. ¿Cuál es la razón entre el número de personas que usaron el producto solo el año pasado? Cuando hablamos de razón es un cociente, una división. Entonces, primero va solo el año pasado. Y las que lo usaron solo este año. Bueno, entonces pregunta, ¿cuál es la cantidad de personas que utilizaron el producto solo el año pasado? Ayúdenme, por favor. Solo el año pasado. ¿Cuántas? 500. 500 sería la cantidad de personas que utilizaron el producto solo el año pasado. Estos 500 que están aquí. Y la cantidad de personas que utilizaron el producto solo este año. ¿Cuántos serían? 3.500. Muy bien, excelente. Entonces no se olviden. Esto es solo los que utilizaron el producto el año pasado. Esto es los que utilizaron solo este año. Este 400 son los que utilizaron los 2 años. Y este año sería la suma de estos dos que da 7.500 y el año pasado sería la suma de estos dos que da 4.500. Entonces, aquí me quedaría 500 dividido entre 3.500. ¿Listo? Y entonces lo vamos a simplificar y aquí entonces se me van 2 ceros con 2 ceros. Y simplificamos el 5 y el 35, la quinta me quedaría 1 y la quinta de 35 que es 7. Entonces la respuesta aquí era 1/7. ¿Listo? Esa era la respuesta. 1/7. Muy bien. Vamos a la pregunta número 16. Dice, ¿qué porcentaje de las personas encuestadas no usaron el producto este año? Entonces, la primera pregunta que les hago es, dice, ¿qué porcentaje de las personas encuestadas no usaron el producto este año? Entonces, ¿cuántas personas no usaron el producto este año? ¿Cuántos? ¿Cuántos no usaron el producto este año? Sabemos que este año usaron los que están acá adentro, ¿no es cierto? Sería 7.500. Entonces, ¿cuántos no usaron el producto este año? 2.500. 2.500, muy bien. Serían los que están por fuera de estos dos, ¿no es cierto? Entonces, los que usaron este año son 7.500. Entonces, los que no usaron el producto este año es el resto, que son 2.500. Y me pregunta porcentaje. Entonces, como el total son 10.000, entonces vamos a hallar el porcentaje. Entonces, miren, una forma para hallar fácilmente el porcentaje es dividir. Entonces, vamos a dividir 2.500 entre 10.000 y de esa manera, bueno, y luego lo multiplicamos por 100 y de esa manera encontramos el porcentaje. ¿Listo? Entonces, vamos a operar aquí. Entonces me quedaría 2, 3, 4 ceros con 1, 2, 3, 4 ceros y ya está, miren, 25. Entonces sería 25%. ¿Listo? Esa es una forma bien rapidita para calcular el porcentaje. No sé,
Hay otra forma que es pues aplicar una regla de 3, pero se demora un poquito más. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, para que manejen esto, si ustedes tienen... Una pregunta. Ajá, cuénteme. Cuando yo subí los resultados a esa plataforma y yo le escribí lo del 25% y decía que solamente había que escribirle solo el número, ¿no? Ajá. Como dice ahí. Pero, o sea, en las demás respuestas me daba que 1 y 1, ¿no? Significa que gané un punto del un punto que se obtiene, ¿sí me entiende? Ujú. Bueno, más o menos. Y en esa pregunta le escribí solo 25 y me puso 0, 1. O sea, no sé qué pasó ahí. Uy, me tocaría revisar. Me tocaría revisar. O sea, 25, pero me puso 0, 1, entonces yo no sé qué pasó ahí. Ajá. No, Tocaría... pensaba que estaba mal, sí, estaba mal escrito, yo no sé, o tocaba así escribir el porcentaje, yo no sé, porque yo le escribí 25 y me puso así. Me tocaría revisarla. Espera, terminemos, esticas, y revisamos. Se queda si quiere un ratico aquí. ¿Listo? Y la revisamos. ¿Vale? ¿Listo? Sí. Listo. Entonces vamos a la pregunta número 19. 19. Ya vamos a terminar. Nos faltan dos citas. Dice la 19. En una dulcería tienen 9 empleados que trabajando 8 horas hacen y empacan 150 cajas de dulces. ¿Cuántas horas tardarán 2 empleados en hacer y empacar un pedido de 375 cajas? Entonces, este problemita es de reglas de 3. Entonces vamos a ver. Entonces, en una dulcería tienen 9 empleados. Las magnitudes van junto con el número, miren. Entonces, 9 empleados. Entonces, una magnitud son empleados. Empleados. Y de una vez vamos colocando el valor. 9. Trabajando 8 horas. Horas, 8. Empacan 150 cajas. Cajas, 150 cajas. ¿Cuántas horas? Profe, Ajá, cuénteme. el 25% va en la actividad de la pregunta 16, no va en la 17. Ah, contesté donde no era. Entonces el 25 era acá. Listo, y este nos queda faltando todavía. Carambas, nos quedan faltando. Uy, nos falta la 18 todavía, ¿no? Bueno, y ya son horas de terminar la clase. Entonces vamos a dejar hasta ahí nomás para no gastarles mucho. Listo, yo pensé que me faltaban 2 preguntitas, pero me faltan muchas. Entonces vamos a dejar allí nomás. ¿Listo? Para la próxima clase terminamos. ¿Listo? Nos quedaría pendiente desde aquí. ¿Listo? Para no cansarlos mucho. Nos quedaría pendiente desde allí. Nos queda pendiente de la 17, 18, 19 y 20. Bueno, chicos, nos vemos entonces A ver, yo quisiera llamar a lista, ¿vale? Para darles unos punticos pues por estar aquí. Para darles un incentivo. A ver, vamos a mirar quién tanto está aquí, sino que, ¿cómo hago yo para verlos a todos? A ver, espérenme un segundito. ¿Dónde está? Es que no puedo ver. ¿Dónde están todos? Todos. Personas. Uy, hay 14, habían más a ratos. Bueno, entonces, por los que están ahorita. Dice Camilo Rosero. ¿De qué grado es Camilo? 11-2, profe. 11-2. Está Daniela Córdoba. ¿De qué grado es Daniela? 11-1, profe. 11-1. Está Dayana Benavides. Dayana, ¿de qué grado es? 11-4. Listo. Está Diana Ibarra. ¿De qué grado es Diana? 11-2. 11-2. Sí, 11-2. Listo. Go Santi, creo que es Santiago Pantoja. Sí, señor, del 11-2. Listo, muy bien. Santiago Pantoja del 11-2. Jairo Andrés también es del 11-2, ¿no es cierto? Jairo Sí, Bastidas. profe. Muy bien, 11-2. Lady Álvarez, ¿de qué grado es? 11-3. 11-3. Hay 2 Lady Álvarez, ¿por qué? ¿Entró con 2 cuentas? Yo miro aquí 2 Lady Álvarez. Profe, es que es con el computador y el celular. Ah, bueno. Está Luisa Criollo.
¿De qué grado es Luisa? 11, profe. 11.3 dijo. Sí. Listo, está Natalia Pérez. ¿De qué grado es Natalia? Del 11.3. Listo, está Stephanie Salazar. ¿De qué grado es Stephanie? 11-4, profe. 11.4. Y está Yanela. Yanela, ¿de qué grado es? Yanelita. Bueno, no la entendí muy bien, pero bueno, yo ahora la busco en los listados. Bueno, listo chicos, hasta ahí nomás dejamos. Muchas gracias por su atención. Los que estuvieron, pues les voy a dar unas 2 décimas, ¿listo? Por haberme soportado 2 horas aquí. Entonces van a tener 2 décimas en la guía que voy a recibir ahorita de probabilidad. ¿Listo? Bueno, entonces que estén muy bien. Ay, se perdió la conexión. Otra vez se me fue el internet.